Continuamos aquí en el programa Latiendo a tu lado. Ya nos quedó más que claro que el ejercicio físico es indispensable para poder desarrollar una buena calidad de vida. Ahora, Rubén, nuestro individuo está convencido ya que tiene que hacer ejercicio físico, pero no podemos mandarlo inmediatamente a hacer lo que él haya dispuesto. Hay un paso previo que es la valoración médica. Contanos un poquitito cuáles serían los principales aspectos que deberíamos tener en cuenta. Perfecto, Ricardo, así como lo decís, la actividad física no siempre hay que arrancar de entrada con una carga importante encima. Primeramente hay que hacerse siempre una evaluación médica que incluyan algunos estudios para tratar de descartar algún problema antes de iniciar una prescripción de actividad física, ¿verdad? En tal sentido, a veces preguntan, doctor, ¿a qué edad me hago el chequeo, ¿verdad? Y hoy día estaría diciendo que no hay una edad donde empezar a hacer chequeos cardiológicos. Hay que hacerlo una vez que está decidido a hacer actividad física, ahí lo hay que hacer, independientemente de la edad. Porque hay muchas cardiopatías en niños, cardiopatías congénitas, que lo traen de nacimiento, luego inician actividad física y tienen problemas en la práctica del deporte semicompetitivo o amateur o semiprofesional, ¿verdad? Ya tuvimos casos de muerte en personas jóvenes, ¿verdad?, que impactan mucho en la sociedad y sin haber tenido un chequeo, una valoración médica previa. Por eso es sumamente importante siempre una evaluación médica bien hecha para que pueda prescribirse con toda seguridad una actividad física, ¿verdad? Y en tal sentido, ¿verdad?, la evaluación médica incluye el examen físico, la toma de presión arterial, el control del peso, luego se le hace un electrocardiograma, que es un estudio sencillo, básico, no duele para los chicos, no duele nada, ¿verdad? Casi en todos los consultorios están disponibles. Y también si va a realizar una actividad semiprofesional o competitiva, va a una escuela de fútbol, va a competir, entonces ya se hace un ecocardiograma y si la exigencia es mayor, se debería hacer un estudio de esfuerzo, ¿verdad?, que es una ergometría, ¿verdad?, que tampoco no son estudios accesibles, ¿verdad?, que se hacen en la mayoría de los consultorios. Y con eso uno hace una evaluación básica que te da una cierta seguridad a prescribir una actividad física, ¿verdad? Entonces, también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros los médicos autorizamos una actividad física de práctica deportiva competitiva, autorizamos bajo ciertas circunstancias en condiciones medioambientales adecuadas, ¿verdad? Nosotros hacemos las evaluaciones de consultorio con aire acondicionado, está todo controlado, pero muchas veces la gente cree que ya con eso puede ir a hacer, como decías, una carrera de un Ironman, ¿verdad? Entonces, eso también hay que ser medido hasta cuál es la capacidad de cada individuo y hacer un entrenamiento progresivo. Nunca de primera ir a querer hacer todo lo que se le ocurrió, como dijo Guillermo, la memoria que tenía hace 20 años atrás, corría yo, jugaba mi partido, todas las cosas sin problema y ahora me quiero ir a hacer lo mismo otra vez. Entonces eso hay que tener bien claro. Ha dicho cosas que son muy importantes, una de ellas es que todo chico al momento de comenzar a hacer actividad física se merece un buen examen físico, en lo posible también realizado por un cardiólogo. Una vez fallecido el hijo de mi mejor amigo en la actividad física en el colegio, un episodio de muerte súbita, lo que me preguntó es qué podríamos haber hecho para evitar esto. Y la respuesta es muy clara, lo único que tenemos realmente seguro es un buen examen médico previo a estas condiciones, que es de alguna manera el objetivo de estos actos que se solicitan en los clubes infantiles y en los colegios. Lo peor que puede pasar es que el padre vaya al médico amigo a buscar un certificado rápido que le permite ingresar. Ahora, ¿qué señales de alerta tendremos que tener en cuenta, Ricardo, de aquel individuo que está haciendo ya ejercicio físico y empezó con algún tipo de molestias? ¿En qué deberíamos prestar atención y qué actitud debería tomar en este caso ese individuo? Sí, Ricardo, una vez que ya ha iniciado el proceso de entrenamiento físico, deportivo, las señales que hay que tener en cuenta son
la impotencia funcional del organismo, ya sea de los brazos, dependiendo del deporte que se practique, de las piernas, que diferencia un poco del dolor que puede producir el entrenamiento estratificado o con periodos de carga que el preparador físico o el deportólogo le puede ir planificando. Es el no poder correr o el no poder andar en bicicleta o no poder nadar, lo habitual que uno podría llegar a hacer por una impotencia funcional de su músculo, de su hueso, de alguna parte del cuerpo, del físico. Y lo otro es la sensación de cansancio fácil, que no es habitual en esa persona que ya está empezando hace 4, 6 u 8 semanas de entrenamiento y que en teoría debería ir ganando resistencia, y sucede todo lo contrario. Entonces, ese cansancio muy fácil puede ser por algo patológico o puede ser por un sobreentrenamiento que no se planificó bien o se pasaron de raya, y entonces uno cae en el sobreentrenamiento y va en retroceso. A veces le preguntamos al individuo dónde siente la limitación, ¿en las piernas o en el pecho? Y si nos dice en el pecho, establecemos una señal de alerta como para empezar a hacer algún tipo de valoración. Sí, así es, un dolor en el pecho siempre debe llamar la atención porque no es usual un dolor durante o después del ejercicio, especialmente si es durante. Nunca dejar para mañana una consulta frente a ese tipo de síntomas y no pretender seguir con la continuidad de la actividad física porque uno adquirió compromiso. Muchas veces nos pasa, estamos comprometidos con el equipo de fútbol 5 a jugar mañana y resulta que en el entrenamiento que hice hoy en el gimnasio sentí algún tipo de molestias. No dejar para mañana las consultas en esos casos. Ahora, Guillermo, ya nos establecieron que tenemos un individuo en condiciones de hacer ejercicio físico. Ahora es tu obligación el hecho de plantearle a ese individuo un modelo de ejercicio que lo pueda seducir y que él pueda mantener en el tiempo. Contanos cómo lo planificás. Bueno, en principio, como bien lo dijo Ricardo y Rubén, es decir, la consulta médica es fundamental. Es decir, ningún preparador físico puede odiar insistir en la consulta médica. Es decir, a partir de ahí podemos empezar a desarrollar un plan de acción dependiendo un poco de las necesidades, pero también de lo que le gusta a esa persona, porque hay que, como vos decías, hay que seducir a esa persona. Hoy en día está de moda running, trail, mountain bike, y se suben todos a hacer en una vorágine de querer hacer cosas que el cuerpo no está preparado, porque necesita una preparación física de base. Y ahí es donde el preparador físico tiene mucho que ver, donde decir, bueno, hagamos dónde estoy parado físicamente para poder empezar a desarrollar un plan de acción y que sea algo entretenible para la persona, porque una persona que fue deportista o que hizo algo ya tiene innato esos umbrales de dolor o de transpiración y ya sabe a qué se puede exponer. Pero una persona sedentaria que viene por la prescripción médica de ustedes, que nunca hizo actividad física, obviamente se ve desbordado porque empieza a elevar las pulsaciones y ya se asusta, o empieza a transpirar más de lo normal y se asusta. Entonces ahí es donde el acompañamiento del preparador físico es fundamental, y también el trabajo personalizado es muy importante, Ricardo, porque cuando uno hace un trabajo en forma grupal se deja llevar por los niveles de intensidad del grupo, y ahí cometemos los errores, las frustraciones que producen las lesiones o no llegar a los objetivos comunes. Yo, para cerrar la idea, es hablar, intercambiar con lo que necesita el paciente y tratar de llegar a un punto en común, porque no siempre hacer más significa mejor. Tal cual. Personalizar el plan de trabajo es fundamental. Y por sobre todas las cosas, el hecho de que quizás muchos de ustedes se estén planteando, bueno, pero yo tuve una enfermedad, tuve una angioplastia, o en algún momento he tenido un trastorno neurológico y pienso que yo no estoy en condiciones de hacer este tipo de actividad. Es un gran error.
justamente es haber tenido esos eventos, es el ejercicio físico lo que a uno le permite reacomodarse en este estado de situación. Ejemplos, 1000. Tengo uno, por ejemplo, que me viene a la memoria, que entró en un grupo de rehabilitación. Había tenido un infarto y entonces a los 3 meses grupo de rehabilitación. Entonces al tiempo le pregunto cómo le iba, porque era de los que eran más sedentarios y yo tenía miedo de que perdiera adherencia. Y me dice, me encanta, en realidad los ejercicios me aburren, pero al final cuando terminamos jugamos al vóley y eso me encanta, trato de no faltar nunca. Entonces encontrar en el individuo la motivación para hacerlo. Otro caso, un par de años tratando de convencer a un paciente con presión alta y un poquito de colesterol de hacer ejercicio físico y nunca me hacía caso hasta que tuvo una obstrucción transitoria en el cerebro, un accidente isquémico transitorio se llama, en el cual durante unos minutos perdió fuerza, digamos, en un brazo y se asustó muchísimo y entonces empezó a correr con los hijos, corrió, me planteó participar en maratones chicas, 5 kilómetros, 10 kilómetros, empezar a andar en bicicleta y nadar, hacer una media maratón y ahí lo quise parar. Y le dije, bueno, pero tuviste un evento y ya no es conveniente exigir demasiado. Y él me dijo, pero yo quiero correr una de 42 kilómetros. Y entonces dije, bueno, yo te voy a acompañar como médico, te vamos a hacer todos los estudios habidos y por haber para darte las máximas garantías o frenarte y avanzaremos, ¿no? A pesar de que está fuera de lo que es mi indicación. Y corrió las carreras de los 42 kilómetros en 2 oportunidades, pero en la segunda tuvo síntomas por un cuadro de deshidratación y se dio cuenta que era su límite. Y entonces se despidió de ese tipo de exigencias para volver otra vez, bajar la intensidad y acomodar los nuevos objetivos a sus posibilidades. Nadie pretende que corran una maratón en absoluto, es simplemente incorporar el ejercicio físico como herramienta para la calidad de vida. Continuamos aquí, en Latiendo a tu lado.